Estimados y respetados colegas, reciban un cordial saludo. Quien les habla, la doctora Noris Marcano Navas, en nombre del equipo de gestión curricular de las Unidades Tecnológicas de Santander, constituido por el ingeniero Richard Caicedo Rico, jefe de nuestra oficina, la licenciada Erika Molina Balaguera y mi persona. En esta oportunidad nos reencontramos para trabajar sobre la construcción del plan de curso desde el modelo de formación por competencia. Desde esta perspectiva vamos a compartir una experiencia de aprendizaje que debe comenzar por la revisión de nuestros referentes filosóficos al momento de intervenir cualquiera de nuestros componentes curriculares, ya sean a nivel macro o microcurricular. Desde esta perspectiva exhortamos a la revisión de los postulados de Martha Nussbaum, de Jürgen Habermas y de Shirley Grundy. Son referentes fundamentales sobre las cuales hemos sustentado nuestro diseño curricular. Con Nussbaum revisemos la teoría de las capacidades, con Habermas revisemos los principales postulados de la teoría de los intereses del cognoscitivo o cuáles son los intereses del conocimiento que él propone en este proceso de construcción. Y el abordaje y la contextualización que nos propone Shirley Grundy en su teoría de los intereses humanos fundamentales cuando responde a los postulados de Habermas. Muy importante porque a partir de allí nosotros tomamos algunos referentes científicos y metodológicos en el área pedagógica y didáctica para fundamentar nuestro diseño. Desde esta perspectiva es muy importante que nosotros como un todo respondamos al paradigma sociocrítico en cuanto nos permite reflexionar sobre y para la acción de la transformación de nuestra práctica pedagógica en construcción permanente. También es muy importante que nosotros revisemos los postulados del enfoque constructivista sociocultural, puesto que nos permite construir el conocimiento en interacción con los otros, donde el estudiante es el centro de interés del proceso de enseñanza-aprendizaje. También es fundamental que nosotros revisemos los postulados del enfoque cognitivo del aprendizaje, en tanto nos interesa formar un sujeto autónomo, un sujeto que conozca sus propias formas de aprender y de aprender cada vez más y mejor. También nos interesa un sujeto consciente de sus procesos del pensamiento, es decir, un sujeto que aprenda a pensar. Y nos interesa un docente que se enfoque hacia la evolución, el desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento, sobre todo considerando que nosotros nos ubicamos en un nivel universitario. Y en este sentido es muy importante considerar que las tres habilidades superiores del pensamiento se concentran en el análisis, en la evaluación y en la síntesis. También es muy importante que nosotros nos enfoquemos en la formación basada en competencias, que está centrada en las evidencias del comportamiento, las destrezas, las capacidades, las habilidades, los conocimientos visibles de las personas, ¿verdad?, que aportan en un ámbito específico para realizar determinadas actividades en un campo de acción en particular. Es muy importante hacer la siguiente aclaratoria. Si bien las competencias están centradas en las evidencias de estos comportamientos y está centrada en formar una persona competitiva para nosotros, para las unidades tecnológicas de Santander, las competencias tienen una trascendencia en lo que reporta la construcción de esa formación en el sujeto. Es decir, es un sujeto que nos interesa que además de desempeñarse
muy bien en términos de sus competencias laborales y en un campo de acción específico, también nos interesa que ese sujeto en los diferentes contextos donde se encuentre y donde se desempeñe, se posicione y haga evidente, se apropie y haga evidente su identidad UTEísta. Desde esa perspectiva, nuestras competencias trascienden de la formación para un campo laboral determinado a una formación para el desarrollo integral. Es decir, un graduado UTEísta no solamente debe responder a una excelente formación para su desempeño laboral, sino que también debe manifestar una excelente calidad humana centrada en toda la conjunción de sus valores y principios como ciudadano y como persona. Desde esta perspectiva nosotros vamos a comenzar a construir nuestro plan de curso en correspondencia a los siguientes requerimientos. Cuando revisamos el formato nos encontramos con un primer apartado donde vamos a colocar todos los datos técnicos administrativos que corresponden al curso. Es muy importante considerar lo siguiente. En esta oportunidad nosotros debemos esperar para colocar la carga crediticia, es decir, el número de créditos que corresponde a ese curso, así como las horas de trabajo directo y las horas de trabajo independiente, porque lo que nos va a permitir determinar el número de créditos de ese curso en particular, finalmente y de manera muy precisa, va a ser la planeación de las estrategias metodológicas que nosotros vamos a desarrollar en este curso. Recordemos que para especificar el tipo de curso, nosotros debemos revisar el acuerdo 03006, que nos tipifica muy bien los tipos de cursos que se desarrollan en las unidades tecnológicas de Santander, dentro del cual encontramos cursos teóricos prácticos, los cursos prácticos y los cursos semipresenciales. Bien, entonces, para construir el segundo apartado, denominado justificación, nosotros vamos a considerar una estructura fundamental. En un primer párrafo debemos colocar todos los datos relativos a la ubicación del curso en el diseño curricular. Es decir, qué tipo de curso es, si es un curso teórico, si es un curso teórico práctico, si es un curso práctico, en cuál componente se administra ese curso, en cuál semestre, es decir, todos los datos técnicos administrativos que corresponden a la caracterización con relación a la ubicación del curso. De inmediato podemos presentar el propósito del curso, el fin del curso. Luego la justificación propiamente dicha. Bien sabemos que justificamos los hechos que ya son evidentes, que ya han ocurrido. Y en términos de lo que es la construcción de una justificación del curso, evidentemente nosotros debemos revisar cuáles son los avances que se han generado en términos del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, es decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Dónde se han producido estos hechos sobre los cuales nosotros nos vamos a sustentar para justificar por qué la existencia de ese curso en el diseño? Desde esta perspectiva nosotros debemos considerar que el desarrollo completo de lo que es una justificación debe responder en términos generales a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué existe este curso en el diseño? En adelante nosotros nos vamos a abocar a la construcción de la importancia. Desde esta perspectiva, nosotros vamos a mirar a futuro y le vamos a presentar al lector cuáles son esos elementos que en su conjunto presentan la importancia de que este sujeto en condición de aprendizaje curse esta cantidad de contenidos. Entonces, desde esta visión nosotros debemos responder ¿para qué es importante cursar
esta materia, estos contenidos. Entonces, cuando nosotros retomamos ambos discursos, vemos que hay una traslación en los tiempos verbales. Si bien en la justificación nosotros debemos mirar hacia atrás para ver cuáles son los hechos ocurridos y que nos van a permitir explicar por qué la presencia del curso en el diseño, también es importante que nosotros miremos a futuro para explicar la importancia. Entonces, considerando esta traslación en tiempo, los verbos es lo que nos va a permitir evidenciar al lector cómo nos vamos a mover en ese tiempo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos redactando una justificación, los tiempos verbales deben estar presentes en el texto en una conjunción pasada. Son verbos en pasado. Y luego, cuando vamos a redactar la importancia, nuestros tiempos verbales deben estar en futuro. Para cerrar este apartado, sugerimos copiar y pegar el siguiente párrafo. El desarrollo del curso, y ustedes colocan la denominación de su curso, responde a las necesidades detectadas y expuestas en los diferentes planes de desarrollo a escala nacional y regional. De igual manera, atiende a los avances, actualización y pertinencia del conocimiento al considerar las principales tendencias disciplinares que caracterizan a esta área de formación. Recordemos que durante el proceso de investigación curricular, nuestros docentes ubicaron cuáles eran las principales necesidades que debía satisfacer el programa académico. Y también, mediante ese proceso de investigación cualitativa curricular, se pudo determinar cuáles eran las principales tendencias disciplinares que caracterizaban al programa a escala internacional, a escala nacional y a escala regional, cuando hicimos un proceso de triangulación y seleccionamos aquellas universidades acreditadas en nuestra área de conocimiento. Desde esa visión nosotros entonces tenemos que responder desde el microcurrículo a la satisfacción de esas necesidades y también debemos responder a la actualización de conocimiento considerando las tendencias disciplinares que fueron determinadas. De allí la importancia de este párrafo para cerrar la justificación. Luego continuamos con la construcción del problema a resolver, que debe estar formulado en términos de una pregunta general que no nos debe orientar hacia una respuesta dicotómica o a una simple revisión bibliográfica. Allí nosotros vamos a establecer de manera muy general a cuál problema le vamos a dar respuesta mediante la administración y orientación de los diferentes tipos de contenidos que ocupan el curso. Seguidamente vamos a construir nuestras competencias específicas y los criterios de evaluación de esa competencia. Y en este apartado es muy importante que nosotros consideremos cuáles son los elementos constitutivos de una competencia. Y los recordamos de la siguiente manera. Una competencia debe comenzar con un verbo en tercera persona en el indicativo del presente, más el objeto de estudio, más las condiciones de calidad o de referencia y la finalidad de esa competencia. Si recordamos el orden secuencial en que deben estar presentados estos componentes, recordemos que el verbo y el objeto de estudio no lo debemos mover de sus lugares en los cuales siempre lo hemos ubicado, que el verbo en primer lugar y el objeto de estudio forman una conjunción que no debemos movilizar. Sin embargo, las condiciones de referencia o de calidad y la finalidad bien la podemos colocar en ese orden o en el orden invertido. Lo que sí es importante es que en una competencia siempre deben estar presentes estos 4 elementos. Asimismo, los criterios de evaluación de la competencia. Nosotros recomendamos que mínimo
formulemos dos criterios de evaluación para una competencia. Los criterios de evaluación de una competencia se redactan considerando el verbo de la acción, el objeto de estudio y las condiciones de referencia o de calidad de la competencia. Y no vamos a colocar la finalidad, solo los tres primeros componentes que acabo de nombrar. Si lo vemos de manera gráfica, aquí podemos observar cómo vamos a comenzar con un verbo de acción, continuamos con un contenido en particular que lo denominamos el objeto de estudio, luego indicamos la forma de llevarlo a cabo, el procedimiento, es decir, las condiciones de calidad o de referencia y por último presentamos la finalidad de su desarrollo. Tal como pueden observar en la lámina, tienen un ejemplo de una competencia que cumple con la presencia o evidencia de sus cuatro componentes. Es muy importante que nosotros, como debemos cuidar la redacción y el estilo del lenguaje, nosotros variemos los conectores que van a articular un componente de la competencia con otro componente. Para eso es muy importante considerar algunas terminologías o algunas palabras que nos pueden ayudar a que el lenguaje sea más diverso, más variado. Entre ellos podemos utilizar conectores como para, con ello, con la finalidad de acuerdo con, tomando en cuenta. Esta tabla nos permite, digamos, apoyarnos y nos facilita algunos conectores para que ese lenguaje sea más atractivo al lector, sea más variado. Bien. También disponemos de la taxonomía de Bloom, existen otras taxonomías, otras tablas, la de Manzano también la recomendamos, pero lo que sí es importante es la selección de los verbos. ¿Cuáles son los verbos que nosotros vamos a seleccionar en correspondencia con el fin superior que me propongo como docente universitario? Tal como lo decía al comienzo, un docente universitario debe estar ocupado y debe centrar su atención en el desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento de los sujetos que se encuentran en un ambiente de aprendizaje o en condición de aprendizaje. Si bien ese estudiante, ese sujeto en condición de aprendizaje, debe observar, debe conocer, debe identificar, debe comparar, para nosotros es de fundamental importancia que los sujetos comprendan los procesos de interpretación, de análisis, de valoración, de evaluación de una realidad y que les permitan sintetizar el conocimiento, que es el último nivel en la escala de las habilidades superiores del pensamiento. Entonces, ¿dónde nosotros evidenciamos en el discurso que ese docente o la persona que construyó este plan de curso está orientado hacia ese logro? En la presencia de los verbos. Los verbos es lo que nos permite determinar cuán alto es el nivel de dificultad que estamos presentando para el logro de las metas. En adelante contamos con el apartado de estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas nos permitirán seguir un método, tal como su palabra lo indica, un camino, una metodología, un procedimiento para lograr el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es muy importante que nosotros consideremos como docentes UTEístas que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje es un solo proceso. Está estrechamente vinculado. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros entendemos por metodología para el aprendizaje la forma de planificar, de administrar y dirigir la práctica educativa, acentuando aquellos aspectos, además de sustentar el proceso didáctico, que ayuden a enriquecer los conocimientos generales o profesionales del participante mediante el aprender a aprender, mediante el desarrollo autónomo y la formación integral. Desde esta perspectiva,
el docente no es un docente transmisor del conocimiento, no es un docente que se queda en la tradicional clase magistral, sino es un docente que se integra en el proceso de enseñanza y aprendizaje con los sujetos que están en ese ambiente de aprendizaje en el momento y cumple un papel de mediador entre el saber sabio y el logro de los aprendizajes en los sujetos que aprenden en ese momento o los estudiantes. Es muy importante que el docente esté consciente, esté informado, se apropie, se posicione de los postulados del proceso de transposición didáctica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque sabemos que el saber sabio es complejo, es riguroso, científicamente constituido metodológicamente de una manera muy compleja. Pero es importante que este docente conozca los pasos, los postulados, también que reflexione sobre su práctica pedagógica y mediante su capacidad creativa, él pueda generar un conjunto de pasos didácticos que le permita hacer la transposición de esos conocimientos que son tan complejos a este sujeto ávido de aprender. Entonces es muy importante que nosotros como docentes nos acerquemos a esa literatura. ¿Qué es la transposición didáctica? ¿Para qué sirve? ¿En qué beneficia mi práctica pedagógica? ¿Hacia dónde me oriento yo cuando realizo un excelente proceso de transposición didáctica? Esa reflexión debemos hacerla. Estamos comprometidos a hacer transposición didáctica y la reflexión apunta hacia la construcción de estrategias metodológicas, ¿verdad?, centradas en las denominadas metodologías activas para el aprendizaje, porque concebimos al estudiante como nuestro centro de interés, como un ser autónomo, independiente, que va a construir su conocimiento con interacción con sus iguales, donde yo como docente me voy a integrar con él y mediante esa apropiación que tengo de los pasos que me permiten hacer transposición didáctica, entre todos de manera democrática, consensuada, vamos a lograr el dominio de los contenidos. Pero también es importante que el estudiante considere que ese docente no va a estar conmigo durante todos los contextos que yo voy a vivir en mi vida, ¿verdad? Sino que yo debo ser un sujeto independiente, autónomo, que yo pueda aprender a aprender más y mejor sin la presencia, digamos, de una persona mediadora en ese proceso. Ese es el rol que debe cumplir el docente mediante la sistematización de estrategias metodológicas activas para el aprendizaje. ¿Cuáles son las metodologías activas para el aprendizaje más comunes que hemos conocido hoy día? Hay muchas, pero la más utilizada es la que se centra en la construcción de proyectos de investigación, en los estudios de casos y en la solución de problemas. La tenemos allí presente. Ahora fíjense, en nuestro formato actual, nosotros debemos responder a los requerimientos y exigencias que nos pide el Ministerio de Educación de Colombia mediante el decreto 1280. ¿Qué nos dice el decreto 1280? Nos dice, bueno, ustedes deben justificar la carga crediticia de un curso, el número de créditos que se le asigna a un curso a partir de la inversión de tiempo que se realiza durante el curso. Ese tiempo hace referencia a las horas de trabajo directo, a las horas de trabajo indirecto, cuya suma nos va a dar unos subtotales de horas que ese total de horas académicas lo vamos a multiplicar por 16
y lo vamos a dividir entre 48 y esa cifra es lo que va a representar el número de crédito. Es entonces, recordemos que en el primer apartado dejamos en blanco el espacio que nos exigía el número de créditos del curso. En este momento, realizado este proceso, nosotros ya podemos colocar en aquellos apartados el número de créditos del curso. Por supuesto, lo que nos va a ayudar a conducir a determinar esto es la cantidad de tiempo que invertimos en cada una de las actividades que hemos desarrollado dentro de la estrategia metodológica que hayamos seleccionado. En el formato ustedes tienen todo el desarrollo teórico metodológico de cada una de las estrategias. Tenemos 3 estrategias metodológicas. Usted seleccione una estrategia, elimina la teoría presente en el formato y por favor no olvide colocar en el último párrafo de este apartado la posibilidad de poder trabajar, implementar, sistematizar las estrategias de las 2 metodologías suprimidas con anterioridad. También es muy importante en este apartado considerar lo siguiente. Nosotros desde la Oficina de Desarrollo Académico, en nuestro ánimo de apoyar, de facilitar y de mejorar permanentemente nuestros productos en términos curriculares y en términos cognitivos, hemos contribuido en la formulación de todo lo que es la construcción teórica de cada una de estas estrategias. Sin embargo, no es una receta última, no es un producto totalmente acabado, no lo considere de esta manera. También usted puede, digamos, tomar de una estrategia y de otra estrategia propuesta por nosotros algunas actividades que usted considere convenientes se pueden desarrollar dentro de la estrategia que usted seleccionó. Eso también es posible. Siempre construya la tabla que tenemos en pantalla. Sus fases, sus actividades que usted la va a crear en correspondencia con ese aprendizaje situado, con ese aprendizaje significativo, con las características de los sujetos que usted ya diagnosticó al comenzar el curso, atendiendo a sus necesidades particulares. Usted diseña sus actividades y luego le asigna las horas de trabajo directo, las horas de trabajo independiente y hacemos el cálculo de los créditos tal como se había explicado con anterioridad. Lo que sí es importante es que usted considere que puede tomar la tabla de manera rigurosa o también puede combinar las diferentes fases presentes en cada una de las propuestas que nosotros le facilitamos desde nuestra Oficina de Desarrollo Académico Institucional. Muy bien, seguidamente presentamos cuáles son las estrategias de evaluación que se desarrollarán durante el curso. En realidad, todo lo que es la parte escrita de este apartado debemos dejarlo tal cual como está, porque aquí vamos nosotros presentando una caracterización de nuestro proceso de evaluación institucional. Por ejemplo, podemos observar que nosotros le anunciamos al lector que nuestra evaluación es una evaluación formativa, es una evaluación permanente, progresiva, es procesual, es participativa y nunca punitiva. Entonces, en este sentido, es importante que nosotros vayamos dejando lo que está presente en el discurso, porque es lo que nos identifica a todos como UTIistas y marchando, digamos, transitando un camino con criterio unificado. Dentro de este apartado hemos considerado los 3 momentos de la evaluación,
la autoevaluación, donde el estudiante o el sujeto en condición de aprendizaje reflexiona sobre su proceso, hace autorregulación de su proceso, hace metacognición de su proceso de aprendizaje. Luego tenemos la coevaluación, donde también, emprendemos estos procesos, pero en interacción con otros. Los estudiantes se evalúan entre sí. Y luego tenemos el momento de heteroevaluación, donde el docente participa de ese proceso. Es muy importante que el docente internalice que el proceso de evaluación es un proceso de aportar, es un proceso de acompañamiento, es un proceso para el crecimiento, donde el docente debe considerar que el error es una oportunidad para aprender, para revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Volvemos a la revisión de esta primera fase, en qué fallamos, cómo lo vamos a hacer mejor en otra oportunidad. Eso es fundamental, que el docente uteísta se apropie, se posicione de ese paradigma evaluativo. La evaluación nunca debe ser punitiva, debe ser una evaluación para crecer y para contribuir con el crecimiento de todos los que aprenden en conjunto con nosotros. Muy bien, también es fundamental que el docente ubique cuáles son los instrumentos de evaluación que le permitirá evaluar de mejor manera, más aproximativa, los diferentes tipos de contenido. Sabemos que tenemos unos contenidos conceptuales que están orientados hacia el saber, tal como lo expresa nuestro colega y profesor, el Sergio Tobón, y tenemos el saber hacer y tenemos el saber ser. Evidentemente, estos tipos de saberes son los acordados en aquella oportunidad por Jacques Delors y la UNESCO, y que están evidenciados en La educación encierra un tesoro, en esta obra que recoge los pilares fundamentales del saber a escala internacional. Muy bien, pero no todos esos saberes los debemos evaluar de la misma manera. Lo conceptual, que hace referencia a los datos, a los hechos, a las leyes, a ese conocimiento que no cambia. Entonces es importante que allí nosotros evaluemos con determinados instrumentos que nos permitirán determinar si nos estamos aproximando a esa meta. Allí podemos aplicar los cuestionarios, los mapas conceptuales, los mapas mentales, los trabajos de investigación, las entrevistas, entre otros. También tenemos los contenidos procedimentales que hacen referencia al saber hacer, es decir, aquellos que están vinculados con el cumplimiento de pasos, de fases, de procedimientos, tal como su palabra lo indica. Allí son muy apropiadas la aplicación de instrumentos como la escala de apreciación, las listas de cotejo, los diarios de clase, las monografías, los resúmenes, entre otros. Y tenemos los contenidos actitudinales. Los contenidos actitudinales son fundamentales para la formación del ser como persona y de aquellos principios y valores que les hablaba al comienzo de esta presentación. Entonces, esos contenidos actitudinales hacen referencia a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos y a los valores y principios que nosotros evidenciamos en nuestra práctica de la vida diaria. Allí son muy bien avenidos los instrumentos como las escalas de apreciación, las listas de cotejo, los registros anecdóticos, etc. Y al finalizar cada momento de evaluación, lo planteamos aquí, se realizará una prueba escrita parcial para evidenciar el logro de la competencia a partir de los criterios de evaluación correspondientes y certificarlos mediante una calificación, que es una valoración
cuantitativa del proceso que oscila en una escala de 0.0 a 5.0. Recomendamos dejar este escrito tal cual. Si usted, profesor, estimado colega, docente, quiere incorporar alguna acotación, puede hacerlo, siempre y cuando se encuentre enmarcado en los acuerdos legales nacionales, lo que nos pide, nos exige el Ministerio de Educación, y en los acuerdos institucionales. Usted puede colocar allí sus variantes, pero recomendamos dejar este discurso tal cual. Luego vamos a construir la distribución de nuestros contenidos. Y eso lo vamos a hacer a partir de la denominación de nuestras unidades, y allí debemos indicar el tiempo de duración en semana. Colocamos entonces, ¿verdad?, de manera organizada nuestros contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que vamos a desarrollar en cada una de las unidades. Es muy importante considerar lo siguiente. Nosotros renovamos nuestros programas académicos cada 7 años. La renovación de un programa académico trae consigo la actualización de nuestros saberes, porque por eso nosotros investigamos cuáles son las necesidades y cuáles son las tendencias disciplinares. Hicimos un proceso de triangulación de componentes curriculares que nos permitió determinar hacia dónde vamos y a qué debemos responder y cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer. Y eso lo debemos hacer a partir de los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Y dónde vamos nosotros a enterarnos de eso? Nosotros debemos, como docentes, estamos comprometidos a revisar las bases de datos científicas. Debemos ir a los artículos, debemos revisar los libros, cuáles son los últimos audios, cuáles son los últimos videos, cuáles son los publicados en nuestra página institucional. Nosotros debemos estar ávidos permanentemente de aprender, de leer, de acercarnos a la literatura, de analizar, de interpretar, de comparar diversos autores y escoger uno o varios, pero cuáles son los que en realidad apuntan al logro de la meta a que nosotros nos trazamos desde el comienzo del curso. Entonces es muy importante que estos saberes sean igualmente actualizados, sean renovados. Y desde esta perspectiva es fundamental considerar lo siguiente. En el mundo académico hoy día se considera como criterio de actualización las publicaciones de los últimos 5 años. Ya incluso se está hablando de considerar los 3 últimos años. Sin embargo, nosotros, desde nuestra perspectiva de flexibilidad de los procesos, que también le imprimimos flexibilidad en ese sentido, hemos considerado y hemos adoptado la primera propuesta, es decir, los 5 últimos años. Ese va a ser nuestro criterio para considerar que estos saberes, que luego esas referencias han sido actualizadas. Y consideremos que cuando estamos renovando un programa académico, la idea es incorporar todo lo que se ha venido generando en el proceso para que realmente se cumpla la actualización del programa. Entonces, este es nuestro primer momento donde nosotros vamos a evidenciar si los saberes han sido actualizados. Queremos destacar lo siguiente. Nosotros sabemos que hay saberes que son fundamentales, que se constituyen en la base para la asimilación y el conocimiento de otros saberes. Con esto no queremos decir que usted va a abandonar algunas teorías, algunas leyes que son fundamentales para el tratamiento o la orientación del curso. Usted lo puede incorporar, deberían estar presentes porque son pilares de esos saberes. No obstante,
es importante que usted incorpore lo que se ha generado en los últimos tiempos con relación a su área de conocimiento. Muy bien. ¿Dónde yo voy a obtener esa información? El mundo académico cuenta con una cantidad de bases de datos que nos permite accesar de manera fácil, rápida y sobre todo nos permite asegurarnos que estamos accesando y que estamos consumiendo una información científicamente fidedigna y rigurosa. ¿Por qué? Porque las publicaciones que reposan en estas bases de datos, aquí en la pantalla le presentamos algunas, pero hay muchas otras que ustedes pueden revisar. Esas publicaciones han pasado por un proceso de indexación y de arbitraje. Es decir, donde nuestros pares académicos y los expertos del mundo científico en sus respectivas disciplinas han revisado, han valorado la producción de un nuevo conocimiento. Las obras que están allí publicadas, así usted no las utilice de manera, digamos, estricta durante la sistematización de sus estrategias metodológicas en el desarrollo de su práctica docente o durante el acto educativo, sí es importante que estén presentes como referencias al final de este formato. ¿Por qué? Porque recuerde que no solo es el docente el que va a utilizar esos referentes editoriales, sino que también el estudiante debe disponer en algún momento que así lo requiera de unos referentes recomendados por el docente del curso. Entonces no es que estrictamente usted lo tiene que utilizar en el aula de clase, sino que también los puede recomendar como una bibliografía o como unos referentes complementarios que le permitirán al estudiante, ese sujeto en condición de aprendizaje, apoyarse para ir logrando por aproximación sucesiva sus metas cognitivas. Es muy importante la revisión de los datos, de las bases de datos actualizadas, porque esto contribuye a promover también la circulación del conocimiento y favorece en últimas la construcción de la calidad educativa institucional. Recordemos que nosotros entendemos y adoptamos el concepto de calidad no como un producto acabado o como que tiene un punto en una escalafón específico. Para nosotros la calidad educativa se construye hora a hora, día a día, permanentemente en la institución. Es un proceso en permanente construcción. Entonces nosotros debemos revisar, investigar, actualizarnos permanentemente. Tenemos ese compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros ejercemos la docencia universitaria. Muy bien. Entonces seguimos con los diferentes apartados. En primer lugar, nosotros vamos a colocar una bibliografía básica y complementaria. Y aquí es muy importante, y lo queremos subrayar, que en esta bibliografía básica usted puede incorporar a esos autores clásicos con los cuales ha trabajado durante mucho tiempo, que usted considera que ese insumo teórico o metodológico es fundamental para el tratamiento de unos contenidos particulares durante el desarrollo del curso. Sean bienvenidos estos autores y coloquémoslos en nuestra lista de referencia. Pero también es fundamental que nosotros evidenciemos en nuestra bibliografía básica y en nuestra bibliografía complementaria, así como en nuestra webgrafía, nosotros evidenciemos publicaciones de los últimos 5 años. También lo debemos evidenciar en los medios audiovisuales,
en los software, en las aulas virtuales y otros espacios electrónicos. Distribuir al menos en esos apartados, distribuir unas 12 fuentes con fechas de los últimos 5 años, porque eso nos va a permitir determinar los niveles de actualización del autor de ese formato, que es en definitiva el docente del curso. Aquí, fíjense que nos dice bibliografía básica y complementaria. Vamos a colocar las fuentes que están publicadas de manera impresa, en físico, en esa modalidad. Por ejemplo, artículos de revistas que son publicadas de manera impresa o en físico, porque más abajo tenemos un espacio que es la webgrafía. Entonces allí vamos a colocar, por ejemplo, los artículos que han sido publicados en revistas científicas electrónicas. Es decir, las fuentes electrónicas las vamos a ubicar en este apartado. Que tenemos un apartado de manera precisa para eso, que es la webgrafía. Y en el primer apartado, los que han sido publicados, impresos o en físico. Muy bien. Es muy importante, lo subrayamos con énfasis, atender a las normas de citación. Nosotros hemos adoptado la última versión de las normas APA, la 6ª versión de las normas APA. No obstante, la Oficina de Desarrollo Académico, en su espíritu de facilitar el proceso, de contribuir al logro de las metas, ha facilitado y hemos colocado aquí en cada uno de los apartados los ejemplos de manera precisa, cómo vamos a organizar los datos de una determinada fuente. ¿Por qué? Porque las normas APA nos dicen, mire, no es igual que usted referencie, por ejemplo, un libro que está publicado de manera física e impresa, a que usted referencie, por ejemplo, un artículo de revista publicado en modalidad electrónica. Entonces, las normas APA nos van guiando en ese camino. ¿Cómo nosotros debemos organizar esos datos? Entonces, para que el docente no tenga que ir a otro link a buscar las normas, que sería también conveniente, porque todo esto es insumo para nuestro crecimiento cognitivo. Pero nosotros, en aras de facilitarles ese trabajo, hemos colocado diferentes ejemplos, ¿verdad?, de distintas fuentes. Entonces, usted allí va viendo en el mismo formato cómo debe organizar los datos. Es muy importante que usted no coloque datos aislados. Si usted va a citar un video, por favor, no coloque solamente la dirección electrónica, porque no está referenciando ningún tipo de producto. Las normas APA, ¿verdad?, nos señala que ese video debe tener un autor, debe tener un año de publicación, debe tener un título y debe haber sido recuperado de alguna dirección electrónica, y es en ese momento cuando usted va a colocar la dirección electrónica. Muy bien. Luego seguimos con los espacios que ustedes dedican para los laboratorios y los sitios de práctica. Van a hacer mención allí de manera sintetizada. Luego tenemos los equipos y materiales. Sabemos que contamos con el recurso humano y recursos materiales. Entonces es el momento de colocar esta información. Recordemos que nuestro acuerdo interno 03006 tiene algunos preceptos determinados para la asignación de los créditos de los cursos. Esto es muy importante considerarlo, tal como lo habíamos recordado durante el desarrollo de esta presentación. Nosotros vamos a multiplicar las 16 semanas del semestre por 60 horas de trabajo máximo entre 48, y allí obtendremos el valor de la unidad de crédito. Es decir, el crédito académico
en las unidades tecnológicas de Santander resulta de la suma del total de las horas del trabajo del estudiante, ¿verdad? Multiplicado por las 16 semanas de clases divididas entre 48, que es el valor asignado al crédito. Siempre este crédito va a ser expresado en números enteros. Digamos que estas son algunas consideraciones generales muy importantes que debemos considerar, debemos tomar en cuenta al momento de diseñar nuestro plan de curso, que es el que va a dar, digamos, inicio. Después del plan de curso debemos presentar el plan de estudio. No lo podemos hacer a la inversa, ni lo podemos hacer en simultáneo, porque tal como se observa, toda la carga crediticia que va a estar expuesta, evidenciada en el plan de estudio, deviene de la construcción de todos los planes de curso que orienta el programa académico. Por eso es que no es conveniente, no es lo que se corresponde con nuestra secuencia curricular, que un plan de estudio se realice en simultáneo con los planes de curso. Primero deben estar listos todos los planes de curso y a partir de allí emerge el plan de estudio del programa académico. Es muy importante considerar la carga crediticia de nuestros niveles UTEístas, el nivel tecnológico y el nivel universitario para cada una de nuestras facultades. Fíjense que tenemos en la facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Socioeconómicas y Empresarial, y tenemos la facultad de Ingeniería. Entonces, cada una tiene sus mínimos y tiene sus máximos en términos de cargas crediticias. Es muy importante que en el nivel tecnológico nosotros recordemos que esos cursos que están ubicados en el ciclo propedéutico se van a representar, se van a ubicar en el componente flexible en el nivel tecnológico. Y en el nivel universitario, esos créditos, esos cursos del ciclo propedéutico se ubican en el componente obligatorio. Y allí tienen, ¿verdad?, los mínimos y los máximos para ambas facultades. Eso también lo pueden ubicar en el acuerdo 03006 de nuestra institución, que lo hemos enviado vía correo a toda la institución, a todos los colegas que se encuentran en este proceso. Bueno, ahora para cerrar en este apartado, es importante que nosotros consideremos algunos conocimientos previos con relación, por ejemplo, a nuestra redacción y la manera como nos expresamos de forma escrita. Nosotros, en el entendido de que sabemos que la expresión, tanto escrita como oral, es un proceso complejo, siempre recomendamos considerar algunas normas. Por ejemplo, las normas de redacción y de estilo del lenguaje. ¿Qué recomendamos? Nosotros como docentes debemos acompañarnos permanentemente de un manual de redacción y estilo del lenguaje, porque nosotros permanentemente estamos trabajando con el uso del lenguaje en sus diversas expresiones, ya sea escrito u oral. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos de unos buenos manuales de redacción y estilo, y siempre lo tengamos, digamos, a la mano para su consulta al momento que estemos creando, que estemos produciendo nuestros documentos escritos. Es importante recordar que el párrafo se constituye de una idea principal, un punto, y luego vamos a explicar
esta idea principal con un conjunto de ideas secundarias que la vamos a separar con los signos de puntuación. No nos vamos a extender tanto, los párrafos muy largos cansan al lector, pierden la secuencia de las ideas. Entonces, por favor, se recomienda que esos párrafos se construyan entre 8 y 10 líneas y que de manera gráfica nosotros nos convoquemos a hacer el ejercicio de revisar dónde tengo la idea principal y cuáles son las ideas secundarias que explican mi idea principal. Es muy importante también cuidar las normas gramaticales, es decir, aquello que hace referencia a la morfología y a la sintaxis del lenguaje. Es decir, las normas gramaticales hacen referencia a la organización de las palabras en una estructura simple que puede ser una oración. Entonces, por ejemplo, ubicamos al sujeto y luego ubicamos todo lo que corresponde a ese sujeto. Pero la acción la vamos a centrar con la presencia de un verbo. El verbo es lo que me va a decir lo que hace el sujeto. Y luego tengo una cantidad de complementos, pueden ser indirectos, directos, etc. Entonces es muy importante que nosotros nos ubiquemos en eso al momento de escribir, porque si el sujeto queda muy lejano a la acción, entonces el lector se pierde y no sabe a qué está haciendo referencia el autor. Entonces es importante que nosotros la organización gramatical al momento de escribir, tengamos presente que al nombrar un sujeto, nosotros inmediatamente, de la manera más cercana a ese sujeto, presentemos las acciones, lo que se vincula con ese sujeto en particular, para no perdernos después en el texto. Igual la morfología. También esto está muy vinculado a cómo escuchamos nuestro discurso, la cacofonía. O sea, no debería existir en la lectura de un documento escrito. Palabras que terminan en una sílaba, la siguiente palabra comienza con la misma sílaba. Entonces ahí se produce ese fenómeno que no es bien avenido en el manejo del español. También debemos cuidar, por supuesto, la concordancia en género y número, porque eso trae a confusión. Entonces, si estamos hablando en plural, todas esas acciones, la enumeración de esos términos deben estar representados en plural. Si es en singular, es en singular. Igual, si estamos hablando del femenino, todo debe responder a ese género durante esa estructura gramatical. O si estamos hablando en masculino, todo debe responder al masculino en la construcción de esa estructura gramatical. Cuando esto no ocurre, cuando no hay concordancia entre género o cuando no hay concordancia en número o cuando estoy en presencia de un sujeto muy distante de la acción, todos esos fenómenos en el proceso de la escritura trae como resultado que el lector se pierde durante el proceso, no entiende el discurso. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros, mediante el uso de palabras sencillas, accesibles a cualquier lector que tome nuestro plan de curso, pueda entender perfectamente hacia dónde nosotros nos orientamos, cuáles son nuestros procesos metodológicos, cómo están sustentados, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo logramos si nosotros nos posicionamos de una buena manera de construir nuestros documentos escritos. Por supuesto, es evidente, nosotros tenemos que considerar las normas ortográficas. Las palabras con C es con C, las palabras con S se escriben con S. ¿Cuáles son las palabras que se escriben con B labial? ¿Cuáles son las palabras que se escriben con B labidental? Entonces nosotros, cuando una palabra cambia la C, si la transformo al plural, cuando termina en Z, etc. Entonces tenemos que revisar nuestras normas ortográficas de nuestro español, que es un idioma muy complejo. Pero es importante
que por favor cuidemos esas normas en la presentación de nuestro discurso escrito. Otro elemento de fundamental importancia es utilizar los conectores, porque el conector nos permite traer al lector y pasearlo de un mensaje a otro, incluso de un tiempo verbal a otro tiempo. Yo ubico a este lector en un contexto, de una forma y manera como yo pretendo hacerle llegar el mensaje, y también lo puedo trasladar en tiempos históricos diversos. Toda esa magia nos lo permite el uso de las palabras conectoras. Nosotros hemos facilitado, ¿verdad?, en nuestro espíritu de contribuir en la construcción efectiva, óptima, eficiente de ese discurso escrito, con una tabla de conectores que fue realizada por nuestro colega Héctor Bravo. Ustedes también la pueden ubicar en la internet, que cuenta con 250 conectores. Entonces es importante que ustedes también tengan presente lo siguiente, o que tengamos presente lo siguiente, yo me incluyo. Entonces, ¿cuándo debo colocar un conector u otro? Entonces, nuestro colega Bravo dice, mire, yo aquí tengo una cantidad de categorías que hacen alusión a la aclaración, a la adición, al cambio de perspectiva, ¿verdad?, a las causas, a la coexistencia, al comienzo de algo, es decir, aquello que conversábamos de cómo voy a pasear al lector. Entonces, yo me posiciono, investigo aquí, consulto mi tabla de conectores. Oye, yo quiero que el lector entienda, comprenda que yo voy a agregar otra idea. Entonces me voy a la categoría de adición. Vamos a ver cuáles son las palabras, las terminologías que contribuyen a que yo adicione. Además, asimismo, hay que mencionar además, habría que decir también, y así nosotros nos vamos apropiando y vamos enriqueciendo con diferentes conectores nuestro lenguaje, y nos permite, digamos, nos facilita la construcción de ese documento escrito que es tan importante, que es nuestro plan de curso. Esa va a ser en el microcurrículo, nuestra carta de navegación, lo que nos va a decir por dónde nos vamos a conducir durante todo el lapso académico que vamos a compartir con nuestros estudiantes en condiciones de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. En la Oficina de Desarrollo Académico nos encontramos con la mejor y mayor disposición para atender sus consultas. No duden en acercarse. También cuentan con estos polimedia y con el apoyo de todo un personal que tiene a bien recibirlo para aclarar sus dudas y sus consultas. Muchísimas gracias por su atención.